Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta. También esta ocasión es una versión. Es la versión del nombre que aparece abajo en el pie de página. Esta versión concretamente, ¿vale? Ahora entenderéis, viendo esta versión entenderéis otras recetas que se han publicado en este canal sobre lo mismo, sobre cereales con helado, cereales con leche, y entenderéis cómo se mezclan estas cosas. Lo veréis bastante más sencillo, ¿vale? Utilizamos el vainilla bean gelato, utilizamos vainilla custard, utilizamos marshmallow, utilizamos raspberry, utilizamos un poquito de cookies, utilizamos fruit circles, volvemos a lo mismo, volvemos a utilizar los cereales estos, añadimos un puntito de sabor con el berry crunch y añadimos un poquito de Bavarian cream. Ahora, viendo la receta así, volvemos a jugar con estos dos, con los dos de los cereales, digamos, con el berry crunch y con el fruit circles, ¿vale? Pero añadimos, bueno, en otras recetas hemos utilizado estos dos y hemos utilizado también el bean gelato, añadimos vainilla custard y añadimos estos de aquí que no estaban antes. ¿Vale? En recetas anteriores no lo habíamos jugado con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fruit circles a veces deja un final de como a limón, ¿vale? O como más cítrico, ¿vale? Entonces lo tapamos con el berry crunch, pero si añadimos un poquito de raspberry, añadimos un poquito más malo y añadimos un poquito de Bavarian cream, lo que hacemos es cerrar ese sabor, ¿vale? No pronunciarlo. Entonces le añadimos un poquito de cookies, ¿vale? Para darle un sabor más de galleta, ¿vale? O más que de galleta es para matizar sabores, ¿vale? De cookies añadimos de todas formas muy poquita cantidad, y sobre todo esta receta lo que busca es, o el sabor que predomina es un sabor de helado con el fruit circles, ¿vale? Entonces lo han redondeado dándole matices o apagando los tonos, pues agregando estas cosas. En las recetas que habéis visto anteriores de los fruit circles y del berry crunch ya habéis visto cómo mezclar estas cosas, pues ahora lo hacemos un paso más, ¿vale? Que es el fabricante este, lo que ha hecho es eso, añadir pues ese tipo de tonos más. A lo que vemos del vainilla bean gelato, ¿vale? Nos dice que pongamos un 10%. Un 10% es 1 mililitro para 10 mililitros totales. Como veis, de este aroma se gasta o se utiliza bastante en muchas recetas. Entonces es un aroma que da mucho juego, da mucho sabor y por eso lo utilizamos mucho, ¿vale? Del vainilla custard nos dice que utilicemos un 3%. Un 3% sobre 10 mililitros son 0,3 mililitros. 0,3 mililitros es aquí. Del marshmallow nos dice que utilicemos un 1%. Es una cantidad bastante pequeñita. Es solo para dar un toquecito, ¿vale? O para digamos suavizar los otros sabores. ¿Vale? Marshmallow un 1%. De raspberry nos dice también un 1%. También lo que estamos haciendo es maquillando el sabor, no estamos haciendo que predomine. 1%. De cookies nos dice también un 1%. También son cantidades pequeñitas, de todas formas Flavorar utiliza cantidades pequeñas, no utiliza cantidades grandes, son bastante intensos. 1%, 0,1 mililitros para 10 mililitros totales. De fruit circles, que sería los sabores predominantes es el fruit circles y el vainilla bean gelato, ¿vale? Pues de fruit circles nos dice un 5%. Un 5% para 10 mililitros totales, 0,5 mililitros. Del berry crunch nos dice que utilicemos un 2%, 0,2 mililitros. Y por último añadimos el Bavarian cream. Y del Bavarian cream nos dice otro 2%, 0,2 mililitros también. ¿Qué pasa? Aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos con esto?
tenemos bastante intensidad de sabor. De sabor concretamente tenemos, o de aroma tenemos un 25%, 2,5 mililitros. Si nuestra receta lo hacemos al 50-50, entonces tenemos que quitar a los 5 mililitros 2,5. Nos quedan 2,5 mililitros más para añadir de propilenglicol, que lo tenemos aquí. Esto y 6, 2,5 sería por aquí. 2,5 de propilenglicol. Una vez que hemos puesto el propilenglicol, siempre hacemos lo mismo. Lo cerramos. Vemos. Y le ponemos la glicerina. 5 mililitros de glicerina. Quitamos el aire. Uy. El aire. Volvemos a poner en su sitio. Y esta es la versión que hacemos nosotros sobre este líquido. Como veis, es sencillo de preparar también. Va en la línea de los que hemos preparado anteriormente de cereales. En este caso hemos añadido unos cuantos matices más, pero el sabor o el punto que estamos buscando es muy parecido a las anteriores, pero en este caso este fabricante le ha querido suavizar los matices del Fruit Circles, pues con el Bavarian Cream y con el Marshmallow y el Raspberry. Con estos tres lo que hacemos es suavizarlos, ¿vale? Y buscamos pues ese punto más, que destaque un poquito menos, ¿vale? Que no sea tan fuerte, que no tenga el punto final de cítricos más bien. Bueno, otra receta sencilla de preparar, no es muy complicada. Y nada, esto es todo. Nos vamos a la siguiente. Venga, hasta luego.